Desaparece la partida 449, pero sus funciones pasan a la nueva partida 109 con más de 5.000 millones bajo la lupa. ICN le trae una tercera entrega de estos controversiales fondos. Hondureños reprueban los primeros meses del gobierno de Nasri Asfura. Dicen sí a la continuidad de la extradición y piensan menos en migrar, según sondeo del ERIC. Partido Liberal frena la reforma energética. No se va a caer el país por esperar 1 o 2 semanas, señalan, mientras que la ENE sigue perdiendo hasta 40 millones de lempiras diarios. Roosevelt Hernández se desvincula de señalamientos contra la prensa y culpa a Relaciones Públicas militar. Colegio de Periodistas lo tilda de cobarde. La situación es crítica. Alcalde de San Antonio de Flores pide intervención urgente por devastadores efectos de la sequía. Y en noticias internacionales, Keiko Fujimori asume presidencia de Perú y anuncia que militares liderarán lucha contra crimen. Muy buenos días, Honduras. Bienvenidos a esta primera emisión informativa. Soy Carlos Soto, estoy junto a Daris Izaguirre y estamos preparados para poder actualizar lo que está pasando en Honduras y el mundo. Daris, ¿cómo amanece este día? Ya tenemos 29 de julio. Así es, Carlos, buenos días Honduras, más que lista y preparada para llevarles todas las informaciones, siempre agradeciéndole a ustedes por estar en sintonía de la primera emisión de noticias de ICN News y por supuesto que nos acompañe Carlos en esta hora y media cargada de informaciones. Así es, ahora mismo tenemos a nuestra espalda una hermosa panorámica de la ciudad capital de Honduras. Hablamos de el Distrito Central. Bueno, ¿qué le parece si conocemos el estado del tiempo? ¿Cuáles serán las condiciones que han proyectado las autoridades desde el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos? Veamos. Muy buenos días, las condiciones del tiempo para hoy miércoles 29 de julio. Tenemos los remanentes de la onda tropical y tenemos la formación de una vaguada en altura que estarán generando abundante nubosidad, lluvias y chubascos acompañados de actividad eléctrica en la mayor parte del país, con los mayores acumulados sobre la región occidente y sectores de las regiones norte, centro y oriente. El oleaje tanto en el Caribe como en el Golfo de Fonseca de 1 a 3 pies de altura. Y es que la crisis de agua en la capital hondureña continúa agravándose. La escasez del recurso ha obligado a las autoridades y a la población a buscar alternativas para enfrentar el desabastecimiento, mientras la dependencia de las lluvias se vuelve cada vez más evidente. Y es que la falta de fuentes suficientes y los cambios en los patrones climáticos mantienen en emergencia el suministro de agua, afectando hogares, comercios y sectores productivos. Y vea usted, la alcaldía, en este caso, acelera la habilitación de nuevos pozos para enfrentar la crisis de abastecimiento de agua. Las autoridades advierten que podrían registrarse racionamientos, mejor dicho, más severos, mientras buscan garantizar el suministro para la población. De igual forma, la crisis hídrica impulsa la búsqueda de nuevas fuentes subterráneas de agua. Las autoridades identificaron ya 30 sitios estratégicos para perforar pozos y fortalecer así el abastecimiento del vital líquido. La perforación, ya tenemos 2 sitios más identificados, plenamente analizados, evaluados, que podemos perforar y nos vamos a ir moviendo. No solo con los nuevos, sino también con aquellos que ya están perforados, que lo que requieren solamente es una evaluación de condiciones para ver si podemos hacer esa habilitación de estos pozos, porque tenemos 41 pozos ya construidos que están ahí en pausa, que ninguno funciona, y tenemos un poco más de 30 sitios identificados que podemos perforar nuevos. Si las dos cosas funcionaran y lográramos en el escenario ideal el 100% de esto, estaríamos hablando de 70 pozos en la capital para uso y servicio de la comunidad.
Bueno, y vea usted, el alcalde de San Antonio de Flores, en El Paraíso, Pedro Starling Cáceres, solicitó al gobierno brindar apoyo inmediato a las familias del municipio debido a los graves efectos de la sequía. Y es que, según explicó, la falta de lluvias ha provocado pérdidas en los cultivos, escasez de agua y dificultades para que muchas personas puedan cubrir sus necesidades básicas. El edil pidió que instituciones como Copeco, la SAC y Sedesol envíen alimentos e insumos para atender la emergencia. El cambio climático continúa afectando el crecimiento económico de Honduras. Sus efectos han reducido la productividad y el empleo en el campo, impactando directamente el desarrollo y también la actividad económica de nuestro país. Honduras está considerado como uno de los países más vulnerables del mundo ante el cambio climático. En ello incide la posición geográfica en que estamos ubicados, a tal grado que nos afecta. Por ejemplo, en este momento estamos viviendo una sequía que no sabemos cuánto se puede prolongar. Ello está afectando directamente al sector agrícola, tan necesario para el país, no solo por la seguridad alimentaria, sino por la generación de empleo. Y las cifras son bien claras. En el reciente pasado, este sector agrícola estaba generando más de 1.100.000 puestos de trabajo. En este momento ha disminuido solo a 800.000, producto del cambio climático y a falta de políticas públicas para retomar la actividad en el campo y tratar de mitigar esos efectos constantes que se dan sobre la economía de nuestro país. Y durante su visita a Perú para acompañar la toma de posesión de la presidenta Keiko Fujimori, el presidente Nasri Asfura destacó la importancia de fortalecer la integración regional, atraer inversión nacional y extranjera y promover la generación de empleo como vías para impulsar la prosperidad en América Latina. Que podamos generar esa inversión y esa oportunidad de empleo en nuestros países. Al final la agenda casi es en común, los mismos problemas. Tenemos que darle la oportunidad de empleo a nuestra gente y eso solo se logra con la inversión de nuestros países, de nuestros nacionales y de fondos extranjeros, inversión extranjera también en ambos países. Durante el encuentro con mandatarios y representantes de la región, señaló que el continente cuenta con un gran potencial en recursos humanos, minería y sectores productivos, por lo que la creación de oportunidades laborales debe ser una prioridad para enfrentar los desafíos comunes. Y vea usted, desde Honduras aplauden el fortalecimiento de los lazos bilaterales con otros países, ya que es importante buscar la expansión de mercados y también la atracción de inversión extranjera. Creo que los presidentes, todos, deben buscar la manera de que nuestros hondureños se les abra espacio en otros países para expandir sus negocios. Así como también los gobernantes deben buscar inversionistas de otros países. Si en Perú hay personas que quieran tomar las ventajas que tenemos nosotros aquí en Honduras con la cercanía con el principal mercado que es Estados Unidos, pues nosotros somos atractivos para la inversión. De hecho, nosotros tenemos la mayor cantidad de inversión hacia Estados Unidos y los países como Perú, Argentina, Brasil, comúnmente vienen a invertir precisamente por esa ventaja que tenemos nosotros para la exportación hacia Estados Unidos. Y la derechista Keiko Fujimori asumió oficialmente como la presidenta de Perú y anunció que los militares recuperarán el control interno en zonas de alta criminalidad. La primera medida de un prometido gobierno de mano dura como el de su padre, precisamente. El presidente Asfura participó en los actos y compartió sus mejores deseos con la nueva mandataria del hermano país sudamericano. La Asamblea Nacional de Nicaragua impulsa una reforma para ampliar el periodo presidencial, escuche bien, a 7 años. Una medida que críticos consideran un nuevo paso para concentrar
el poder en el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La propuesta llega tras anteriores cambios constitucionales que ya ampliaron el mandato y establecieron la figura de copresidencia en el hermano país de Nicaragua. Y un terremoto de magnitud 7,1 sacudió el sur de Japón, dejando varias personas desaparecidas, heridos y graves daños en infraestructura. Equipos de rescate trabajan contra el tiempo para localizar a quienes quedaron atrapados, especialmente tras el colapso de un centro comercial y otros edificios afectados. Y ponga mucha atención a esta noticia. Los hondureños reprueban los primeros meses del gobierno del presidente Narrias Fura. Dicen sí a la continuidad de la extradición hacia los Estados Unidos y piensan menos en migrar a ese país, según revela el sondeo del ERIC. Tenemos los detalles al volver de la pausa comercial. No nos cambie, ya regresamos. Sí reaccionaron al probar nuestra nueva app. Súper fácil. Qué rapidito. Súper rápido. Me encanta. Yo nunca había visto eso en una aplicación. Igual. Facilita a uno buscar y hacer lo que necesita hacer. Pago de tarjeta de crédito, servicios. Siento que como no tengo que entrar a otra aplicación, todo está en uno solo, ni siquiera lo he sentido. Pues. Fabuloso. Yo la describiría moderna. Así es la nueva app de Atlántida. Descárgala ya. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. La gloria no nace bajo los focos, se forja bajo la sombra del esfuerzo. Es el latido del músculo contra el silencio, la raqueta contra el vacío, la piel contra el hierro. Aquí se construyen las victorias que aún no has visto. ICN Sports te cuenta esa historia, la de quienes escriben el deporte dentro y fuera del juego, en todas las canchas. Vive el deporte por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Con diálogo y acuerdos firmes, las bancadas del Congreso Nacional legislamos por Honduras. Sí, en poco tiempo este Congreso Nacional ha hecho mucho más que los congresos anteriores para generar empleo y brindar seguridad. Esta legislatura ha sido una de las más productivas. Somos una oposición constructiva y apoyamos todo lo que sea de beneficio para Honduras. Y lo que hemos considerado desde la bancada que está bien para el pueblo hondureño, lo hemos apoyado en el Congreso Nacional. Este Congreso sí trabaja. Este Congreso no le va a fallar al pueblo hondureño. Moda, eventos, cultura y todo lo que está pasando en entretenimiento. Por ICN Trends. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Bueno, y en medio de la situación crítica que vive la NE, el jefe de la bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix, afirmó que no existe urgencia de aprobar de inmediato las reformas al sector energético y señaló que esperar 1 o 2 semanas más no representaría un riesgo para el país. El diputado sostuvo que es necesario revisar el contenido de la propuesta y alcanzar acuerdos antes de someterla a votación en el Congreso Nacional. Sabemos y entendemos que el país necesita una reforma energética, pero una reforma energética que priorice al ciudadano, al usuario, al ciudadano de a pie que se esfuerza para pagar el recibo de la luz, al que hoy en día no tiene luz porque a su comunidad en la zona rural no le llega el servicio. Esa es nuestra prioridad. No vamos a salir corriendo. Sabemos que es un tema urgente, pero justamente por eso lo vamos a hacer despacio y con buena letra. Y vamos a tomarnos el tiempo necesario para hacer las cosas bien. No, a ver, repito, entendemos que es un tema urgente, pero ha pasado tanto tiempo sin que se haga nada bueno por el país en materia energética que nos tardemos 1 semana o 2, no nos vamos a morir.
Y la bancada liberal ha planteado modificaciones al proyecto, entre ellas garantías para proteger el carácter estatal de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y evitar posibles afectaciones a la institución. Las reformas continúan en discusión mientras las fuerzas políticas buscan consensos para lograr su aprobación. Bueno, y es que aún cuando diferentes sectores aseguran que son urgentes estas reformas energéticas, desde la bancada del Partido Liberal respaldan que no existe prisa para aprobarlas. No hasta que se salvaguarde los intereses del pueblo para defender la estatal eléctrica. Porque los 50 millones se seguirán perdiendo diariamente durante más meses y probablemente durante un año más. Las reformas energéticas no le hacen que el ENE no pierda el dinero de esa manera todos los días. Este es un dictamen muy delicado que conlleva muchos riesgos para el país, de que perdamos el control del subsector eléctrico y se tire bajo una privatización, no de los bienes del ENE, sino que de la manera de comercializarla y de la manera de producir esto, un bypasseo del ENE y que el ENE quede como cascarón. Por lo tanto, los liberales no nos sentimos presionados con los cantos de sirena de que se pierde 50 millones diarios. No, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo muy profesional. Y en respuesta a esto, desde el Partido Nacional aseguran que es urgente resolver las pérdidas millonarias del Estado y lo que tiene que ver con la ENE. Que los compañeros de liberales, está muy bien que ellos tengan propuestas, que está muy bien que ellos tengan una contraposición. Lo importante es hacerlo rápido. No podemos esperar más tiempo que siga la estatal eléctrica así como está. Todos los gobiernos han tratado de hacer algo, ninguno ha sido exitoso por completo en hacerlo. Creo que este gobierno del presidente Afura sí lo quiere hacer, especialmente porque sin infraestructura crítica que funcione como el tema de energía, nadie, absolutamente nadie va a venir a invertir en Honduras. No podemos invertir en Honduras cuando tenemos una estatal que pierde 50 millones de lempiras al día. Es mentira, en ningún país del mundo va a suceder. Pero para entender mejor este tema, mientras el Congreso Nacional sigue sin aprobar las reformas al sector energético, la estatal, es decir, la ENE, continúa acumulando pérdidas millonarias. La espera por una contrapropuesta liberal mantiene en pausa el proyecto que es considerado clave para recuperar la estatal. Son alrededor de 40 millones de lempiras diarios los que pierde la ENE, según estimaciones. La discusión sobre las reformas al sector energético siguen sin avanzar en el Congreso Nacional. Mientras tanto, las pérdidas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica también aumentan. El escenario se complicó luego de que la bancada del Partido Liberal retirara su respaldo al proyecto y anunciara que presentará una contrapropuesta sin establecer un plazo definitivo para su entrega. Entendemos que es un tema urgente, pero ha pasado tanto tiempo sin que se haga nada bueno por el país en materia energética que nos tardemos una semana o dos, no nos vamos a morir. Mientras tanto, desde la comisión que dictamina la iniciativa aseguran que esperarán la propuesta liberal y continuarán el proceso de socialización con distintos sectores sin descartar modificaciones al proyecto. Nosotros estamos a la espera de poder platicar y escuchar a la bancada del Partido Liberal en cuanto a la propuesta que van a presentar con el tema de ley de energía eléctrica. Para economistas, más allá de la discusión legislativa, preocupa que las pérdidas continúen creciendo sin que existan acciones inmediatas para combatir el robo de energía y reducir el impacto financiero sobre la empresa estatal. No, eso no es justo. Yo creo que hay que exigirle al Estado que reduzca las pérdidas, que eso de que podría ser correcto que reformaran el proyecto de control de pérdidas y que se corrigiera lo malo, pero no dejar las pérdidas como que no es un problema de Estado. Desde el retorno de los diputados al hemiciclo el pasado 21 de julio hasta este 28 de julio, han transcurrido 8 días. Según el gerente de la ENE, Guillermo Peña Pantin, la estatal pierde en promedio 40 millones de lempiras diarios, lo que representa una pérdida estimada de 320 millones de lempiras durante este periodo. La aprobación de las reformas es clave para poner en marcha los cambios que, según la institución, permitirían comenzar a reducir las pérdidas. No, pues lo mismo que esperamos de todas las bancadas, que participen juntas, que tengan el debate abierto y que avancemos, porque estamos listos para ya los cambios que queremos realizar.
A medida avanzan los días, también aumenta el nivel de pérdidas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Mientras tanto, la bancada del Partido Liberal ha dicho que se tomarán el tiempo necesario para construir una contrapropuesta a la reforma energética ya presentada ante el Congreso Nacional. Franklin Rápalo, ICN News. Y en otros temas, ¿cómo evalúan los hondureños al gobierno? La población reprueba los primeros 100 días de gestión del presidente Nasri Asfura, al otorgarle una calificación promedio de 3.82 sobre 10, según los resultados de la 15ª edición de sondeo de opinión pública del equipo de reflexión, investigación y comunicación de la Compañía de Jesús. 7 de cada 10 hondureños no identifican logros en la gestión de Nasri Asfura. Según el equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC, el mandatario obtuvo una calificación de 3.82 sobre 10, la más baja registrada en 15 años de mediciones, mientras más de la mitad evalúa su gestión como mala o muy mala. De ahí que sea impresionante que a solo 100 días, no digamos ahora a los 6 meses, solamente el 3.8% haga creíble al presidente de la República. No lo habíamos tenido en los 15 años. El estudio retrata la percepción ciudadana sobre la realidad política, económica y social del país. Para el ERIC, la crisis económica es la mayor deuda y desafío del gobierno, además de un factor que impulsa la migración hondureña. Cuando vemos el principal problema del país es crisis económica, cuando vemos el principal desafío del gobierno es crisis económica, resolver crisis económica, cuando le preguntamos a la población cuál es la principal tarea de enfrentar en lo que queda de su primer año de gestión, es la crisis económica. Cuando preguntamos a la gente por qué se va de Honduras, vuelve a aparecer 8 de cada 10 crisis económica. Es decir, la principal deuda, la principal tarea y el principal desafío de este gobierno es resolver la crisis económica. La intención de migrar bajó 14.4 puntos porcentuales en un año, pero 1 de cada 3 hondureños aún considera irse por falta de empleo y crisis económica. Ante esta realidad, casi el 80% considera que Honduras debe mantener una relación con Estados Unidos basada en el diálogo y los consensos, mientras 7 de cada 10 respaldan continuar las extradiciones hacia ese país como una herramienta contra el narcotráfico y la corrupción. Tienen que ir a escuchar a la población. Tienen que abrir las puertas al diálogo con la población. Tienen que preguntar cuáles son los problemas reales que están golpeando y afectando al país. El gobierno del presidente Asfura tiene que crear como un interlocutor válido, obviamente, a la inmensa mayoría de la población que está excluida dentro de su círculo de diálogo y de su círculo de poder, ¿verdad? El desconocimiento de logros presidenciales, la intención de migrar y la percepción de corrupción son solo una parte de los hallazgos. El sondeo refleja la exigencia ciudadana de resultados y respuestas a sus principales problemas. Para ICN News, Brian Ordóñez. El gobierno del presidente Asfura salió reprobado en sus primeros 100 días. Esta vez en el sondeo del ERIC, en donde se señala que apenas alcanzó un 3.8 sobre la percepción ciudadana. Es nuestra compañera Ana Murillo quien tiene reacciones sobre este tema. Buenos días, Ana, qué gusto saludarte. Bien, según un sondeo de opinión pública, 3.82 es la calificación que ha obtenido el gobierno de Nasri Asfura en los primeros días de gobierno. Este es sobre 10. Sus valoraciones respecto a eso, tomando en cuenta que el presidente Nasri Asfura ha asegurado que no es momento de devaluar su gobierno. Bueno, creo que la ciudadanía, el elector, ¿no?, que al final de cuentas es quien elige a cualquier ciudadano que va a ocupar una posición dentro de la administración pública, bien sea presidente, alcalde o diputado, está en el derecho de tener sus valoraciones, sobre todo porque las decisiones políticas impactan directamente en la vida de cualquier ciudadano. Y más allá de eso, en gran medida es la respuesta, ¿no?, institucional que en algún momento ha existido o ha dejado de existir y que ha impactado en temas económicos, en temas sociales, en temas de seguridad
seguridad, en temas de educación, salud, etcétera, y que el ciudadano pues se genera su percepción en ese sentido. Obviamente para ciertos momentos las valoraciones son muy prontas, pero tampoco podemos esperar los 4 años de gestión y hacer una valoración únicamente final. Es un tema de gestión por resultados y los resultados obviamente se ven a partir de la proyección que pueda tener el gobierno. Bien, bajo este mismo sondeo también se especifica o se dice que el presidente Nasras Fura no es quien es dueño de su gestión, sino que otras personas detrás de él están tomando la batuta de su gobierno. ¿Qué se podría analizar respecto a esto? Eso es un tema de especulación al final. Obviamente ningún presidente en ningún país del mundo tiene control total de la administración. Es el primer ciudadano, es quien toma muchas de las decisiones, pero obviamente hay intereses de por medio, sean privados, sean del mismo gabinete de gobierno, sean de los diferentes poderes del Estado, que tienen un impacto y sobre todo que la opinión de ellos influye en las decisiones del presidente. Pero el hecho de decir que se maneja o no, creo que es un tema de especulación y hasta tal vez de irresponsabilidad si lo quiere ver en ese sentido, sobre todo si no se tiene materia, porque yo lo enfocaría en un tema de si tengo evidencia de eso, pues obviamente afirmarlo, pero si no es un tema de especulación de lo que yo creo, de mi percepción y un poco va por ahí. Muchas gracias. La valoración es por parte del director de Transparencia de ASJ. Acompáñenos con ustedes, estudios. Precisamente, según la opinión de este abogado, es evidente el retraso en la administración del presidente Nasrias Fura. En directo, nuestra compañera Patricia Carías está a esta hora de la mañana y dialoga con el abogado Marco Porras para ampliarnos un poquito más sobre este tema. Patricia, contigo. Buenos días. Muy buenos días, Daris, a Carlos de la población hondureña. Así es, me encuentro junto al abogado Marcos Porras, quien analizará con nosotros lo que representan estos resultados por parte de la encuesta realizada por el ERIC. Abogado, importante recalcar la percepción que tiene la población hondureña en los primeros días de gobierno de la administración de Nasrias Fura. ¿Qué evidencia esto realmente? En primer lugar, ERIC ha sido una encuesta que tradicionalmente ha tenido aceptación por la veracidad de la información analizada y los datos que de alguna manera se sustentan con la realidad. En cuanto a la administración, lo que hay que resaltar acá son 2 cosas principales. Uno, cómo encuentra la gobernación el nuevo presidente y cómo en medio de esa circunstancia de encontrar un gobierno desordenado pueda implementar su plan de gobierno. Entonces son 2 cosas, encuentra sin finanzas públicas, encuentra con secretarías saturadas de personal y que no hay una justificación de por qué una planilla tan alta, encuentra una situación donde el presupuesto no se aprobaba en los primeros meses de gobierno y ya después, una vez aprobado, cómo entonces financiarlo, y tuvo que recurrir a las opciones del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para poder obtener ese financiamiento. Entonces, ante una circunstancia, prácticamente un vehículo sin combustible, era imposible arrancarlo. Una vez arrancado, no se es posible tampoco alcanzar una velocidad como la capacidad del vehículo. Estoy haciendo un símil, porque hay que ir desarrollando poco a poco la velocidad hasta alcanzarla. De eso se trata el plan de gobierno. Entonces sí, en efecto, hay una percepción de la población que lo refleja la encuesta ERIC, que no ha habido un cumplimiento apegado a la promesa que se dijo electoralmente. Bien, el promedio que se le da es de 3.82% sobre 10. El 74% de los encuestados afirma no identificar ningún logro en la administración. ¿Cuánto tiempo se necesita para poder mostrar ese logro? 3.82 es casi 4%, es, si se quiere, relativamente por debajo de la media, pero es significativo. En cuanto a cuánto tiempo se necesita para desarrollar el plan de gobierno, va a depender del impacto que tengan las medidas a tomar. Y al parecer el primer impacto es el tema energético, en el cual en este momento no hay todavía un consenso para su aprobación. Porque, por ejemplo, el impacto de tener la maquinaria agrícola o la maquinaria para entregar a las alcaldías ya está. Sin embargo, eso no es percibido por la población como que va a tener una repercusión inmediata.
Otro impacto, el tema de que el gobierno, o mejor dicho, el juicio político también se desarrolló en los primeros meses del gobierno, pero fue una burbuja que ya llegó de nuevo a su regularidad. Entonces, cada una de las circunstancias que promete el plan de gobierno tiene una temporalidad, no todas van a ser ejecutadas en el mismo tiempo. El tema del desarrollo es un tema más lento y pasa por la inversión. Entonces, va de acorde a cómo vaya desarrollándose las estrategias efectivas para su cumplimiento. Importante las observaciones que nos da a conocer el abogado Marcos Porras en cuanto a los primeros resultados también que se da ya a conocer de la administración de Nasria Fura. Con esto regresamos a estudio. Respecto a los indicadores del ERIC, expertos en materia laboral también reconocen que la intención de migración se ha reducido debido a factores como el endurecimiento en las políticas del ICE en los Estados Unidos. Es Junior López quien nos tiene más detalles a esta hora de la mañana. ¿Qué tal, compañeros? Nosotros conversamos a esta hora con el abogado Oscar Córdoba. Ese es el informe que establece el ERIC. Y al menos en ese punto específico a lo que respecta a lo que es la migración, hay alegrías y triunfos para unos al ver que se reduce un punto porcentual. Pero ¿qué causas pueden haber detrás de esa deserción que existe sobre los hondureños en la intención de emigrar? Con su experiencia laboral, abogado, ¿a qué le atribuye usted esa cifra de reducción? La reducción, en primer lugar, muchas gracias. La reducción puede tener una lógica, y es que el país de destino, en este caso Estados Unidos, ya no es tan atractivo. Ya las horas a los emigrantes, a las personas que van a un país como el norte, como los Estados Unidos, ya el pago de hora o la mano de obra ha bajado sensiblemente, porque los emigrantes en los Estados Unidos llegan de todas partes del mundo. Eso ha hecho de que baje y la gente no quiera ni tenga el interés de emigrar. Lo mismo pasa hacia España y a otros países. No necesariamente hay que caer en un espejismo, que quiere decir que las condiciones dentro de nuestro querido Honduras han mejorado ostensiblemente, que hay más fuentes de trabajo, que ha bajado ya los índices de inseguridad. No, quiere decir que en el mundo ya no es tan atractivo emigrar en la búsqueda de una alternativa, de encontrar un futuro mejor en base a un buen trabajo. Es decir, no podemos atribuirle esa reducción a un tema de acciones burocráticas. No, en primer lugar, voy a ser honesto y transparente. El gobierno actual del presidente Afura está cumpliendo 6 meses. Para que se pueda ver los resultados del señor presidente de la República hay que darle 2 años. Ahorita el impacto de que la gente empieza a adquirir confianza en los alcaldes de diferentes departamentos de la es porque están naciendo fuentes de trabajo, pero eso no quiere decir que todo el hondureño va a tener oportunidad, como así debería de ser, a un trabajo real y efectivo. Bueno, abogado, ¿y qué políticas son las que van a encaminar a ese resultado en 2 años? Porque de momento aún estamos empantanados en la atracción de la inversión que produce el empleo. Usted ya lo tocó perfectamente. Debemos de darle al empresario o al inversionista extranjero credibilidad jurídica, seguridad de sus bienes, seguridad de que Honduras tenga todos los componentes para poder ser competitivo y poner en el ámbito mundial que tenemos todas las especificaciones técnicas para que el inversionista venga. Ejemplo, ya puede el inversionista ir al departamento de Choluteca. Ya puede el inversionista ir al departamento de Comayagua, ya están todas las condiciones correctas para invertir. Hay que preguntar en la Suprema Corte, hay que preguntar en el Ministerio Público, hay que preguntar en la Secretaría del Trabajo, hay que hacernos una pregunta total. El hondureño ya tiene mejores condiciones de vida. En este caso, yo soy muy responsable, el señor presidente de la República, Nasria Fura, está ya tomando un control de un país donde no se manejó la administración pública de manera correcta y transparente. Muchas gracias, el abogado Oscar Córdoba, esta mañana con nosotros a través de ICN Noticias. Buenos días.
Gracias, Junior López. Y miembros de las plataformas Nuevas Estrellas del Partido Nacional consideran que el informe del ERIC define realidades, pero que debe dar el voto de confianza a la estrategia gubernamental que busca solucionar problemas del país como el desempleo. Sí, es cuestión de paciencia. También hay que entender al hondureño. Este sondeo de opinión pública se tiene que tomar en serio, Eric, que es un sondeo que ha tenido bastante trayectoria a lo largo de los años en este país. Entonces, sí, al hondureño hay que pedirle no la paciencia, sino que también hay que pedirle de que confíen en nosotros, porque nosotros estamos trabajando por ustedes, porque nosotros vamos a sacar esto adelante y porque confiamos en el presidente Tito Fura. Pero también podemos ver otras cosas como la alianza del escudo de las Américas que tenemos, que ha mejorado no solamente la seguridad, o va a mejorar la seguridad, disculpen, del país, también va a mejorar la defensa en un futuro. La gente sabe eso. Vamos a contar con el apoyo de Estados Unidos, Argentina, Chile, bastantes países que si no son primer mundo ya están llegando al primer mundo. Entonces es nada más de tener un poco de paciencia. Ya vamos a ver los resultados pronto como jóvenes hondureños todos. Ponga mucha atención, Roosevelt Hernández, ex jefe de las Fuerzas Armadas, se desvincula de los señalamientos contra la prensa durante la cobertura de las elecciones 2025 y culpa, oiga bien, a los encargados de relaciones públicas de lo que aconteció. Así lo denuncia el Colegio de Periodistas. Lo informamos al regresar de esta corta pausa comercial. No nos cambie, ya volvemos. Ahora toca que las calles de nuestro país estén en mejores condiciones. Que mejores carreteras. Los 298 alcaldes van a recibir un kit de maquinaria. Sin distinción ni colores políticos. Sin excepción recibirán su maquinaria. Esto va a beneficiar a todos los agricultores. Que el agricultor pueda sacar sus cosechas. Vamos a llegar hasta el último rincón. Junto al Poder Ejecutivo equipamos a cada alcalde para llevar desarrollo a todas las comunidades. Porque este Congreso sí trabaja, este Congreso no le va a fallar a Honduras. Si a tu hijo le da dolor de huesos o tu niño no tiene hambre y pierde peso, si pasan débiles y con fatiga o si sufren de fiebre repentina, si notas que les crece la pancita o si sufren dolor de cabecita, para prevenir que sea algo peor, lo mejor es correr al doctor. Esta canción tiene 6 de los 12 síntomas del cáncer infantil. Repásalos en familia, en la escuela y en tu comunidad y ayuda a salvar vidas. Un mensaje de la Fundación para el Niño con Cáncer y este medio. La verdad puede cambiar un país, despertando su conciencia. En ICN servimos al ciudadano, no al poder. Nuestro periodismo investiga con pruebas, no con rumores. No opinamos, comprobamos. En un país donde tanto se oculta, la verdad es incómoda para los mentirosos. Elige la verdad en ICN Noticias por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Y continuamos con más información esta mañana a través de ICN News. Y vea usted, el sondeo de opinión pública del ERIC también reveló que el 55.3% de los hondureños están en desacuerdo con el indulto presidencial otorgado por Donald Trump al presidente Juan Orlando Hernández, o al expresidente, mejor dicho, Juan Orlando Hernández, mientras que el 42.4% expresó su respaldo. Los resultados muestran una opinión dividida, aunque con una mayoría que desaprueba la decisión. Entre
quienes rechazan el indulto, el 26.7% considera que deteriora la imagen internacional de Honduras. El 13.1% cree que envía un mal ejemplo a las nuevas generaciones. El 11% opina que favorece el retorno de un narcoestado. El 7.1% sostiene que premia la delincuencia y el 6% estima que podría facilitar la recuperación del poder político por parte del exmandatario. Y vea usted, el padre Ismael Moreno, ha señalado precisamente que este proceso representa una prueba de fuego para el Ministerio Público, para los operadores de justicia y permitirá conocer si la ley se aplica por igual sin importar los nombres o los cargos que se ocuparon en el poder. Pero bien, seguimos informando y el Ministerio Público continúa investigando las denuncias contra el exjefe del Estado Mayor Conjunto Roosevelt Hernández por una supuesta campaña de ataques contra periodistas y medios de comunicación. Las diligencias buscan esclarecer quiénes ordenaron y ejecutaron las publicaciones señaladas. Ha trascendido que durante la declaración ante el Ministerio Público, Roosevelt Hernández negó responsabilidad directa y señaló a la Dirección de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas y a un coronel encargado de esa área como los responsables de generar publicaciones contra periodistas y medios de comunicación. Según denuncia el Colegio de Periodistas de Honduras, esto es una grave atenta contra quienes realizan la labor de relaciones públicas en esta institución y califican al exjefe de las Fuerzas Armadas como cobarde. El caso también podría involucrar a otros integrantes de la estructura militar de ese periodo. Organizaciones de derechos humanos han advertido sobre la demora del proceso y han pedido que se esclarezcan las posibles responsabilidades para evitar que continúe en impunidad. Y es que la segunda vuelta electoral está, en este caso, a punto de fracasar en el Congreso Nacional, sin consensos ni voluntad política. Honduras se encamina a nuevas elecciones bajo las mismas reglas que se han caracterizado en el pasado. Veamos a continuación esta nota. Un poco menos de 7 meses duró la promesa política de efectuar profundas reformas electorales que corrijan las debilidades del sistema democrático. Al menos, a la segunda vuelta electoral, congresistas ya predicen un fracaso. Quien quiera segunda vuelta, en este caso el Partido Liberal, tiene que conseguir 86 votos, mayoría calificada. Creo que hoy no los tiene. Tienen que darnos argumentos a nosotros que la segunda vuelta es buena para Honduras y no buena para el Partido Liberal y de analizarlo. No concretar estrategias que permitan hacer valer la voluntad popular es el objetivo que persiguen los sectores oscuros, opina este analista. Tal como está el sistema, les conviene de que las cosas no cambien, ¿verdad? Y mantener los mismos procesos para garantizar quedarse en el poder, pero no democratizar el proceso. Pero desde la sociedad civil, la demanda continúa siendo la misma. Si no hay reformas electorales, puede ocurrir con mucha facilidad lo que ocurrió el escenario del 2025. Necesitamos reformas electorales porque el pueblo que está diciendo es precisamente queremos que exista segunda vuelta, que haya una separación también de las elecciones presidenciales, de las elecciones de alcaldes y diputados, que no exista una reelección indefinida de los alcaldes y los diputados, que haya ciudadanización de las mesas electorales y que exista un Consejo Nacional Electoral totalmente despartidizado. En el último proceso electoral, Nasri Asfur aventajó por 0.74% a Salvador Nasralla. El candidato nacionalista ganó la presidencia pese a tener más del 50% de la población votando en su contra. Esta situación no motiva en ninguna forma a los legisladores para hacer cambios que permitan tener un presidente con mayor aceptación. Países como Guatemala, como el Perú y otros sí tienen segunda vuelta, pero ahí participan en primera vuelta casi 10 partidos políticos, 15 partidos políticos. Entonces se eliminan a 13, se eliminan a 8 y solo quedan 2. En Honduras solo hay 3 partidos políticos.
Entonces solo se va a eliminar a uno. ¿Valdrá la pena hacer todo un esfuerzo cuando hay pocos partidos políticos en nuestro país? Las reformas electorales que serán discutidas en octubre en el Congreso Nacional ya están siendo condicionadas por los diputados. Sí, esos mismos que prometieron en tiempos de campaña que fortalecerían los entes electorales y establecerían la ruta para respetar la voluntad popular. Sin una segunda vuelta electoral no habría mayorías sólidas, pese a los antecedentes que exigen que pueda darse confianza en los procesos democráticos del país. Para ICN Noticias, Junior López. Analistas son del criterio que la clase política, al limitar las reformas electorales, está generando mayor desconfianza sobre los procesos de elecciones. Junior López también conversa esta mañana con el abogado José Zúñiga. ¿Qué tal, compañero? Buenos días. Con nosotros conversa esta mañana el abogado José Zúñiga. Es el pronóstico que hacen varios congresistas ante esta reforma electoral que es peticionada por la población hondureña. Hablamos de la segunda vuelta electoral. No hay ambiente. Y a quien le interesa que busque los 86 votos, así lo expresan. Abogado, ¿cómo analiza usted esa interpretación legislativa? Sin sorpresa alguna. Sin sorpresa porque esa ha sido la historia de siempre. Durante ya varios procesos electorales, recuerde que a los partidos políticos, sobre todo aquellos que han gobernado en los últimos años, siempre los ha favorecido, vamos a llamarlo así, los resultados oscuros y prácticas de antaño, como decimos, que más que garantizar y transparentar los procesos electorales, han venido a generar una desconfianza bastante pronunciada en el pueblo hondureño. Y es que al aprobarse una segunda vuelta, es casi un hecho que se darían negociaciones, obviamente, entre el partido político perdedor y podríamos llamar el tercer lugar, lo que esto, entre comillas, más bien favorecería irónicamente a la democracia, porque quien quedara de presidente, obviamente, gobernaría con un porcentaje más alto de la aprobación, valga la redundancia, de la población hondureña. Cabe mencionar que es del conocimiento público que los últimos presidentes de nuestro país han gobernado apenas con un 34, 37, y ahorita en una elección muy disputada, el señor Narria Fura con un 40%, pero apenas con 26,000 votos de ventaja sobre el ingeniero Salvador Narralo. Bueno, hay siempre ese tipo de mensajes que dicen de que a los hondureños se les olvida todo, y muchos mencionan que el costo político puede ser grande si no se aprueban reformas electorales. ¿Cree usted que de aquí al 2029, en los meses que se desarrollen tanto elecciones internas y generales, los hondureños recuerden justamente ese incumplimiento legislativo? Bueno, aquí la historia de las elecciones, mi estimado, si usted se ha fijado, por eso somos un estado endeble en cuanto a la democracia propiamente hablando. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente se está absteniendo siempre de ir a votar. Hablamos que para estas últimas elecciones, de 6,5 millones que habían habilitados para ir a votar, apenas 3,800,000, 3,850,000 fueron los que fueron a votar. Valga la redundancia, un buen porcentaje que podía inclinar la balanza para uno u otro lado, se quedó en su casa. Y usted lo acaba de mencionar. Al ver esa poca confianza que se ha generado y también que la clase política no quiere cambiar las reglas del juego, de repente la estadística del abstencionismo va a seguir creciendo. Muchas gracias. Esta mañana con nosotros el abogado José Zúñiga compartiendo su análisis ante este pronóstico legislativo que formulan desde ya los diputados del Congreso Nacional. Buenos días. Y pese a avanzar con temas con poco interés nacional y lograr consensos, desde el Congreso Nacional aseguran que no cuentan con los votos para reformas electorales y elección de vacantes en estas elecciones. Adelante, Ana Murillo, con toda la información. Buenos días.
Bien, muchas gracias, compañeros. En estudio en este momento en compañía de Tulio Mariano González. Y es que al interno del Congreso Nacional aseguran que no hay en este momento consensos para reformas electorales mismas que se han visto necesarias, sobre todo con los últimos procesos electorales que se han visto prácticamente estropeados. Su valoración respecto a esto. Efectivamente, no hay consenso para las reformas electorales y no hay consenso para la modernización de la ENE, porque hay dos sectores, uno del Partido Liberal y otro del partido de lo cual Mel Zelaya es propietario, que están amarrando propósitos ahí y eso incide precisamente sobre los acuerdos. Pero lo importante es tener la esperanza que va a haber rectificación, se van a construir consensos para poder avanzar en Honduras, porque esto no beneficia a pequeños intereses subalternos, beneficia a la hondureñidad. Consecuentemente, es necesario pensar menos en los intereses particulares y más en los intereses colectivos del pueblo hondureño. A eso se suma que tampoco existen consensos para buscar los reemplazos de Mario Morazán e incluso de Marlon Ochoa. ¿Qué consecuencias podría traer esto? Eso es imponer caprichos ante la racionalidad. Confiamos que la racionalidad va a vencer, tarde o temprano. La verdad va a aflorar frente a los caprichos, a las malas intenciones y el boicot de los que han mantenido a Honduras en las circunstancias en que se encuentra. Bien, muchas gracias. Compañeros, con este informe con ustedes, estudios. Bueno. Los liberales aseguran que no son un partido bisagra y serán una oposición constructiva en el interno del Congreso Nacional. Bueno, decirle, la bancada liberal es una bancada que cumple su rol y su rol es salvaguardar la democracia y lograr la gobernabilidad. Quien toma las decisiones no es la bancada del Partido Liberal, no es el Partido Liberal, es en todo caso el gobierno le pertenece al Partido Nacional y al final los aciertos o desaciertos son de ellos. Nosotros, nuestro rol va a ser siempre ser una oposición constructiva, nosotros proponemos, nosotros no somos piedra de tropiezo ni para este gobierno ni para los otros. Pensamos primero en el desarrollo social y económico del país, aquella gente más pobre, aquellos que han sido afectados en los últimos años por la pobreza, por la migración, por la delincuencia, entre otros flagelos que viven los hondureños, pero nosotros no somos responsables de cómo se toman las decisiones en Honduras. Si el gobierno no ha podido avanzar, no es responsabilidad del Partido Liberal. Bueno, y desaparece la partida 449, pero sus funciones pasan a la nueva partida 109 con más de 5,000 millones bajo la lupa. ICN le trae una tercera entrega de estos controversiales fondos al regresar de nuestra pausa comercial. No nos cambie que ya volvemos. Más que un amigo, es el espacio donde tenemos tips y tutoriales para que tu peludo sea el protagonista de su propio videoblog. 0 pulgas, puro talento. Acompáñanos, te damos las mejores recomendaciones para que sus paseos sean wow-tásticos, sin mordidas en el intento. En nuestras reseñas te decimos sin ladridos. Analizamos todo para que te conviertas en un dueño perfecto. Más que un amigo, tu dosis semanal de amor perruno, todos los domingos a las 9 de la mañana, solo por ICN, una nueva conciencia. A menudo creemos que el éxito es un camino solitario, pero detrás de cada gran paso hay una historia compartida. Cada mujer que cree en sí misma y se supera, enciende la chispa en las demás, porque cuando una mujer avanza, avanzamos todos. CADER presenta Empower Hair Talks. Acompáñanos este 24 de septiembre a la 1 de la tarde.
Gracias por continuar informándose con nosotros en ICN Noticias por la Mañana. Ponga mucha atención a esta noticia. En nuestra última entrega, la unidad investigativa de ICN le cuenta que la partida confidencial 449 cambia ahora de nombre. Nace una nueva conocida como la partida 109, con un presupuesto superior a los 5.000 millones de lempiras bajo el nombre de Administración de Pasivos, Contingentes e Imprevistos, que asumió parte de las funciones que tenía la partida confidencial que manejó el gobierno de Libertad y Refundación Libre. Surge la interrogante, si la 449 fue cuestionada durante años por la discrecionalidad en el manejo de sus recursos, ¿qué cambia realmente al trasladar esas funciones a una nueva estructura presupuestaria? Así se lo cuenta nuestra unidad investigativa. Tras más de 2 décadas de funcionamiento y cuestionamientos por la falta de transparencia en el manejo de sus recursos, la denominada partida confidencial da paso a una nueva estructura presupuestaria con una asignación superior a los 5.000 millones de lempiras, que deja abierta la interrogante de si el cambio implica una mayor transparencia. Esta es una transición de una estructura que en el gobierno pasado administró 140.000 millones de lempiras entre ingresos y egresos, pero también entre abusos. La partida confidencial es conocida también como la 449 y los recursos administrativos fueron durante la gestión del gobierno de Libertad y Refundación. La institución 449, Servicios Financieros de la Administración Central, nombre oficial de la denominada partida confidencial, fue creada por el artículo 40 de la Ley Orgánica del Presupuesto bajo el decreto 83-2004. Esta partida todavía continúa consignada en el presupuesto del año 2026, aunque será cerrada del todo en el año 2027. Sin embargo, las disposiciones generales del Presupuesto General de la República para el año fiscal 2026 incorporaron una nueva estructura, la institución 109, Administración de Pasivos, Contingentes e Imprevistos, que asumió parte de las funciones que históricamente desempeñaba la 449. ¿Misma opacidad con otro nombre? Un análisis del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras sobre el presupuesto general de 2026 concluye que, al revisar el detalle del gasto, la nueva institución realizará las actividades que anteriormente desarrollaban los servicios financieros de la Administración Central. El hallazgo plantea una interrogante: si la 449 fue cuestionada durante años por la discrecionalidad en el manejo de sus recursos, ¿qué cambia realmente al trasladar esas funciones a una nueva estructura presupuestaria? El análisis del FOSDE no identifica que la creación de la institución 109 incorpore mecanismos adicionales de transparencia o rendición de cuentas respecto a la antigua estructura 449. Entre las funciones que históricamente desempeñaba la institución 449 y que ahora pasan a concentrarse en la 109, se encuentra la administración de recursos para atender pasivos contingentes, compromisos financieros y otras necesidades imprevistas del Estado. La Secretaría de Finanzas, de publicar informes de riesgo fiscal en su portal de transparencia, no especifica de la nueva estructura, aunque esa es una obligación general. ¿Sigue viva la 449? La permanencia de la institución 449 en el presupuesto del 2026 responde a que el decreto fue aprobado hasta abril, cuando el ejercicio fiscal ya estaba en marcha. Bajo el presupuesto formulado originalmente, la estructura mantenía una asignación de 5.774.3 millones de lempiras. Sin embargo, tras la entrada del presupuesto vigente, su asignación se redujo a 62.5 millones de lempiras. A junio, la partida confidencial habría ejecutado 57.1 millones de lempiras, esto para fideicomiso del Centro Cívico Gubernamental, que es la única responsabilidad que conservó. En tanto, la nueva partida confidencial 109, que sustituye a la 449, fue aprobada con 5.226.9 millones de lempiras. De esos recursos, 1.135.9 millones de lempiras serán destinados para el mismo fideicomiso del Centro Cívico Gubernamental. De acuerdo con las disposiciones del presupuesto general, la partida confidencial 449 dejará de operar a partir del ejercicio fiscal 2027, cuando la transición hacia la nueva institución quede completa. El cambio de las partidas ya quedó plasmado en el presupuesto. Lo que aún está por demostrarse es si también cambió la forma en que se administrarán y supervisarán esos recursos. Bueno, y hay que vigilar que la partida 109 no sea de uso discrecional. Son algunas opiniones que surgen. En directo, nuestro compañero Franklin Rápalo a esta hora de la mañana dialoga con la expresidenta del Colegio de Economistas, Amparo Canales, precisamente para que nos dé su opinión. Franklin, contigo, buenos días.
Hola Dari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo hasta el estudio, igual a Carlos Soto. Bueno, esa es la opinión de la doctora Amparo Canales, expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas. Bueno, y ahora también forma parte del prestigioso equipo de analistas en materia económica y financiera del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, FOSDE. Doctora, en la partida confidencial, bueno, en ICN hemos hecho esta serie. Y pues hoy nos ocupa el tema de que ha cambiado el nombre, pero y siempre manejando un presupuesto más o menos de 5.000 millones desde el Empiras. ¿Cuáles son sus aportes? Bien, esto es muy importante, ese giro que dio de la 449 a la 109, que es el renglón de servicios personales y que tiene un monto de 5.000 millones. ¿Qué es lo importante en esta partida? Vigilar, ¿no?, que a quienes se asigna, qué cantidad de dinero se les asigna a las instituciones, el respaldo que esto pueda tener. No se puede seguir repitiendo o dándose lo que se dio en el pasado con la 449, donde las instituciones hacían como un traslado de recursos y luego los sacaban para otra acción. Esto debe de vigilarse también las modificaciones presupuestarias que se realicen durante el año y que no tienen la misma visibilidad que cuando se aprueba el presupuesto. Y este es un mecanismo de inyectarle más recursos y y darle un uso diferente. Creo que es importante que esto no se convierta en un uso discrecional, sino que realmente se utilice en su momento. La justificación fue para el pago de demandas laborales, compromisos que se habían adquirido en el tema de los servicios personales, y esperamos que la Secretaría de Finanzas publique los reportes trimestrales sobre el uso y el de las asignaciones correspondientes a las diferentes instituciones del Estado. Debe de promoverse la transparencia y la rendición de cuentas en este tipo de asignaciones presupuestarias. Doctora, ¿por qué este tipo de partidas se presta tanto también muchas veces para actos irregulares, actos de corrupción, como lo hemos visto en el pasado? Bien, es importante que hay una diferencia. La 449 tenía otro uso, era más amplio, pero la 109 tiene que ver con el renglón de los servicios personales, el pago de indemnizaciones laborales, contrataciones que se realicen extraordinarias, y esto es más fácil darle como el seguimiento. Le reitero, debe de vigilarse las modificaciones presupuestarias que se hagan para esta partida y darle seguimiento al uso de la misma y qué instituciones se benefician. ¿Para qué se debería de utilizar este tipo de presupuesto, doctora? Para lo que dice el clasificador presupuestario, que es para el pago de indemnizaciones, pago de contrataciones extraordinarias que se hagan, es para el renglón de servicios personales. El hecho de que se le haya cambiado el nombre, doctora, que se le haya quitado algunas atribuciones que tenía la partida anterior, ¿nos asegura de que va a ser utilizada esta partida con total transparencia o existe todavía riesgo de que haya opacidad en su manejo? Bien, el riesgo del uso discrecional puede hacerse mediante modificaciones. Creo que aquí el punto es los reportes que se emitan, el seguimiento de los recursos asignados, qué instituciones y el destino de estos mismos. Y eso se publica, pero debe de haber mayor especificidad sobre ese punto.
Le agradezco mucho a la doctora Amparo Canales, expresidenta del Colegio de Economistas. Bueno, sobre esta partida que pasó de partida confidencial a partida 109. Más de 5.000 millones bajo un nuevo nombre. Por supuesto que hay que estar pendiente de qué forma se ejecutan. Con este informe, compañeros Daris y Carlos, regreso con ustedes. Buenos días. Muchas gracias, Franklin Rápalo, qué gusto saludarte. También tenemos en directo a Patricia Carías. Hacemos conexión a esta hora de la mañana porque conversa con el analista Germán Leiselar. Considera que este cambio que se dio en la partida confidencial únicamente es un cambio de nombre, pero que mantiene en esencia pues lo mismo. Patricia, buenos días, qué gusto saludarte. Vamos contigo. Un deporte de contacto no puedo porque es imposible. Muchas gracias, buenos días nuevamente y sí, continuamos también recabando más reacciones en cuanto a esto que hemos evidenciado como ICN y que representa no solamente este cambio de nombre o esta nueva estructura, sino también el fondo por el cual se utilizó. Le consultamos al abogado y analista Germán Leiselar con base a su experiencia también y lo que hemos observado históricamente, no solamente en política, sino en las administraciones públicas. La normalidad de estas iniciativas, asimismo, ¿qué cambio representa pasar de una partida a otra? Bien, mire, de manera específica y aclarando, ¿verdad?, el tema de la administración pública, pues tiene la potestad de transformar cualquier estructura, pero ¿para qué? Para tener resultados de una mejor administración, para tener resultados de mayor trazabilidad, mayor transparencia en lo que son la administración de fondos públicos, que son fondos venidos de los impuestos del pueblo hondureño. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En la práctica lo que hemos visto son cambios que son totalmente cosméticos. Son simplemente cambiarle el nombre a una partida presupuestaria, cambiarle una clave, cambiarle un código, cambiarle una dinámica de administración, pero no hay una reforma de fondo que me traiga los controles y trazabilidad que estábamos mencionando. Le pongo nada más que esto a nivel presupuestario. Es igual que cuando se le cambió el nombre al FIS o se le cambió el nombre a una Secretaría de Trabajo. ¿Qué es lo que hicimos? Gastamos millones de lempiras en papelería nueva, sin contar la papelería que quedó vigente y que se votó, cambiarle las banderas a los carros, como cuando cambiamos el color de la bandera. Entonces todos esos escenarios, ¿qué es lo que generan? Una cuestión meramente cosmética, mediática, que muestra al público, hay una nueva estructura, hay un nuevo manejo, hay más transparencia, pero no es cierto, porque si el mecanismo que se produce es simplemente de cambiar, como decimos, los huevos de una canasta a otra, simplemente son los mismos huevos y va a ser el mismo escenario de administración. ¿Y qué es lo que sucede? Como le ponía el ejemplo yo, previo a cámara, usted puede ser una excelente administradora y usted me cae muy bien y es una gran persona, pero no se trata de que la responsabilidad de la administración de los fondos públicos queden a criterio, manejo y a la buena voluntad de una persona. Puede ser la persona más confiable del mundo, pero lo que va a garantizar tanto la administración hacia el público como la administración hacia la persona que administra son procedimientos claros y una trazabilidad de los mismos. Cuando vemos este tipo de escenarios, vemos que simplemente es un cambio de nombre, de título, de lo que quiera, pero no de dinámica de funcionamiento. Aquí también se habla mucho acerca de los controles que deben existir y consultamos también nuevamente a usted. ¿Qué controles se necesitan para que esta dinámica no perjudique la confianza de la población hondureña? Bueno, mire, es que el tema de los controles pasa por varias situaciones. Hay principios universales de contabilidad que funcionan tanto para una empresa como para un gobierno, porque al final el gobierno de un país, ¿qué es? Es una empresa, ¿verdad? Es una empresa que la diferencia esencial es que cuando usted, como ciudadano, funda una empresa, ya sea con otros socios o no, usted tiene recursos que los tiene que administrar para un fin, que es la productividad de esa empresa. Si no administra bien, la empresa va a quebrar. Y si la administra bien, ¿qué es lo que va a pasar? Esa empresa va a producir dinero, va a producir beneficio, va a lograr sus fines y el punto es que si es un ámbito privado,
Esas personas se van a volver millonarias, van a tener recursos porque para eso es una empresa. En el Estado, los principios de administración tienen que ser los mismos con una diferencia. La diferencia es que el objetivo de la buena administración es que esos recursos produzcan beneficios, produzcan retribución hacia la mayoría de la población, y no la mayoría, toda la población. Se nos tiene que devolver nuestros impuestos en inversión pública, ya sea carretera, ya sea educación, ya sea generación de empleo. Todos esos escenarios son los que tienen que manejar, pero los principios son los mismos. ¿Y qué implica esto? Una debida contabilidad, un debido departamento de auditoría, y lo que dije, trazabilidad de los fondos. Si los fondos entran a una cuenta, que haya una forma de rastrear de dónde vinieron, a dónde fueron a terminar. Pero en esa transición de movimiento de fondos, cuando se generan esquemas como el que estamos mencionando, es que milagrosamente el dinero se evapora en determinados lugares y no termina de llegar a los lugares donde el pueblo hondureño está esperando sean invertidos sus impuestos. Bien, agradecemos al abogado Germán Leicelar. Esto es lo que él nos expresa ante la constante y bueno, cada uno de estos métodos, cómo se ha implementado también para su discrecionalidad, uso y resultados que nuevamente espera la población hondureña. Regresamos a estudio. Gracias, Patricia Carías. Y señalan que los entes del Estado deben actuar tras la investigación sobre la partida confidencial 449, al advertir posibles irregularidades en el manejo de fondos públicos y exigir respuestas. Es una de las mejores prácticas en ningún gobierno, pero al parecer, o por lo que publicó ICN, aumentó de manera masiva en estos últimos años, ¿verdad? Esperemos que esas malas prácticas no sean ejercicios que se repitan en este gobierno, pero sobre todo entonces que no se quede en una investigación periodística, sino que más bien en una investigación de los entes operadores de justicia, precisamente para ver si no hubo abuso de poder, si no hubo casi un lavado de activos con fondos públicos, ¿verdad? Es decir, la forma en lo que desarrollaban pareciera que era algo previamente calificado solamente para justificar o para honrar las promesas de campaña con los mismos militantes de sus partidos políticos. Y pese a la polémica generada por retomar el cuestionado Fondo Social que entrega a los diputados un bono de hasta 100,000 empiras, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró que todos los congresistas o diputados, incluyendo los suplentes, podrán gestionar ayudas a través de este Fondo Social. Aclaró que los legisladores no manejarán directamente los recursos, pero podrán canalizar apoyos para sectores necesitados utilizando estos fondos que provienen de recursos públicos. Yo fui claro desde el inicio de este Congreso Nacional hace 6 meses. El diputado iba a continuar siendo gestor, pero nunca más iba a tocar un centavo, nunca más se le iba a dar un cheque a nombre de él. ¿Cómo se manejó? Y escuche bien, 45 años el Congreso Nacional de Honduras, de todos los partidos liberales, libres y nacionalistas, manejaron cheques a nombre de los diputados. Hoy las ayudas le están llegando a la gente de manera directa, le está llegando a las escuelas, le está llegando a iglesias, a patronato, a familias y en este caso también a centros de salud y hospitales. De esas ayudas sociales que los diputados gestionan, hoy el Congreso rindiendo cuentas, parándose de frente ante la población, entregando este apoyo de 1,5 millones de lempiras. Más bien felicito a los diputados de Francisco Morazán, de nuestra bancada nacionalista, que se unieron todos para dar este apoyo. Y esto le puede servir a todos los diputados para unirse en sus departamentos y entregar apoyos importantes para los departamentos en los diferentes temas. Y en otras noticias, Economía hondureña presentará desaceleración económica en segundo semestre del año. No nos cambie porque al regresar de nuestra pausa comercial le tenemos los detalles de esta importante noticia. Ya volvemos. La fundación nace en vista de las carencias y la necesidad que hay en el ambiente. Y el cuarto año pues ya no tenía dinero, llegué a la quiebra económica total.
soy un sobreviviente, somos resilientes. Yo digo, los guerras no nos rendimos, los guerras somos resilientes. Tuve la bendición de poder ver la muerte a través de otros ojos. Gracias a ese niño que trabajó, yo soy quien soy. El orden no comienza con el gobierno, no comienza con las calles, comienza con tu mente. Moda, eventos, cultura y todo lo que está pasando en entretenimiento. Por ICN Trends. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Descubre las recetas originales de San Pedro de la Cueva, la auténtica cocina de leña, de la mano de quienes mantienen viva la historia. Hoy, ese legado vive en cada pizca de sal y en cada receta de antaño que atesoramos. La herencia de las viudas, de lunes a viernes, 5 de la tarde. La cocina que venció al olvido, la tradición que alimenta el alma. Solo por ICN, una nueva conciencia. Más fácil, más rápida y más segura. Así es la nueva App Atlántida. Banco Atlántida presenta. ¿Alguna vez compraste algo y al día siguiente te arrepentiste? Muchas decisiones de compra se toman por impulso y terminan afectando el presupuesto. Hoy te contamos cómo una sencilla regla puede ayudarte a gastar de forma más inteligente. La emoción suele ser la peor consejera cuando se trata de comprar. Una oferta llamativa o un anuncio en redes sociales puede hacernos creer que necesitamos algo de inmediato cuando en realidad no es así. Para evitar estas compras impulsivas existe la llamada regla de las 24 horas. Consiste en esperar un día completo antes de adquirir un producto que no sea de primera necesidad. Durante ese tiempo, pregúntate si realmente lo necesitas, si le darás un uso frecuente y si esa compra está dentro de tu presupuesto. En muchos casos, después de esperar, el deseo desaparece y el dinero permanece en tu bolsillo. Si al día siguiente sigues convencido de que es una compra útil y puedes pagarla sin afectar tus finanzas, adelante. Este sencillo hábito ayuda a reducir gastos innecesarios, fortalecer el ahorro y tomar decisiones financieras más conscientes sin dejarte llevar por las emociones del momento. Descubre la nueva banca digital Atlántida y vive una experiencia más rápida, fácil y segura. Abre tu cuenta de ahorro en lempiras o dólares desde donde estés. Realiza tus transacciones desde los accesos rápidos y autorízalas con el token integrado. Descarga y descúbrela hoy. La encuentras como Atlántida HN. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Abre tu cuenta en dólares y lempiras desde donde estés. Con tu nueva app Atlántida. Descárgala y descúbrela ya. Banco Atlántida presentó. La economía hondureña inicia la segunda mitad del año con señales de desaceleración y un panorama marcado por mayores riesgos internos y también externos. Expertos advierten que factores como la menor dinámica de algunos sectores productivos, la incertidumbre y los desafíos fiscales pueden limitar el crecimiento económico en los próximos meses. Aunque Honduras mantiene indicadores de estabilidad como el flujo de remesas, reservas internacionales y avances en acuerdos con organismos financieros, persisten retos relacionados con la inversión, la generación de empleo y la dependencia de factores externos. Y vea la opinión de expertos ante esta confirmación que la economía enfrentará una desaceleración en este segundo semestre del año. Sí, efectivamente el segundo semestre de este año se plantea como un semestre difícil para la economía hondureña.
tanto por las condiciones internas, el golpe que se recibe del cambio climático, la sequía que estamos experimentando se va a transformar en mayores precios para los alimentos, especialmente para los granos básicos, y adicionalmente el contexto internacional marcado por la incertidumbre del final de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Si esto se mantiene, que a pesar de los anuncios reiterativos de que se va a finalizar, quiere decir que los precios de petróleo van a estar por encima de $100 el barril, y eso tiene implicaciones internas que trae como consecuencia presiones inflacionarias y en cierta medida la contracción de la economía. Y escuche usted, la Asociación para una Sociedad Más Justa alertó sobre el bajo nivel de ejecución del presupuesto general de la República de Honduras durante este 2026, señalando que el retraso en el uso de los recursos públicos puede afectar la entrega de obras y servicios para la población hondureña. La organización indica que al cierre del primer semestre la ejecución presupuestaria se mantenía por debajo de los niveles esperados. ASJ señaló que la limitada ejecución refleja dificultades en la planificación y la gestión institucional, especialmente los fondos destinados a la inversión pública. Expertos han advertido que la aprobación tardía del presupuesto también incidió en la demora de los procesos administrativos y en la puesta en marcha de proyectos durante el año. La cotización del euro y el dólar es presentado por Banco de Occidente. Nuestro legado es creer en ti. La cotización del euro y el dólar fue presentado por Banco de Occidente. Nuestro legado es creer en ti. Bueno, y a esta hora de la mañana llegó el momento de saber qué es lo que ha estado pasando en el mundo de los deportes aquí en nuestro país y también a nivel internacional. Yo sé que Javi nos tiene este resumen contigo. Buenos días. Muchas gracias, compañeros, así es, y bienvenidos a su cápsula deportiva. Tuvimos ya actividad Olimpia y Motagua en la Copa Centroamericana el día de ayer, donde ambos clubes, uno de visitante y el otro de local, sumaron importantes puntos para su arranque de esta competencia internacional. Por su parte, hoy también tenemos más actividad catracha en el fútbol, y es que por parte de la Conference League es posible que Derek Moncada y Eric Puerto vean actividad en una competencia internacional europea, así que vamos a estar pendientes de cómo le va a nuestros compatriotas en Europa. Con esta información yo regreso con ustedes a los estudios. Ponga mucha atención, la invitamos a que ingrese a nuestro portal icndigital.com. Tragedia en San Pedro Sula. Un incendio acaba con la vida de 6 miembros de una misma familia. 6 integrantes de una misma familia, entre ellos 5 menores de edad, murieron la madrugada de este miércoles durante un incendio que consumió una vivienda construida de madera y lámina. Esto en el sector de Los Bordos de Esquipulas 2, Aldea El Carmen, en la zona norte de San Pedro Sula. Así lo confirmó el Cuerpo de Bomberos de Honduras.
De acuerdo con la información preliminar de los bomberos, el incendio estructural se propagó rápidamente debido a las características de la vivienda, lo que impidió que sus ocupantes pudieran escapar de las llamas. Las víctimas fueron identificadas como Daniela Susana Cortés Mejía, de 19 años, Yair Cortés Mejía, de 17, Jairo Joel Cortés, también de 10 años, Mayra Cortés, de apenas 7, Isaías Cortés Mejía, de 6 años, y Madison Charlotte Cortés, de 6 meses, una bebé. Todos fueron reportados como fallecidos por calcinamiento, según el reporte oficial difundido por los organismos de socorro. Bueno, Daris, hemos llegado al final de esta emisión informativa. Queremos agradecer la oportunidad que nos da de entrar en sus hogares y que se informe con nosotros en ICN. Así es, Carlos, invitarle también para que nos siga en programación y no se pierda también el noticiario de las 11:30 con nuestra compañera Nirvana Velázquez y Melissa Tenorio. Y por supuesto, Carlos, al terminar ICN Noticias por la mañana, comienza Más Conscientes en punto de las 7:30. Así es que sigue en programación de ICN News porque las noticias no paran. Hoy tenemos un invitado especial, el padre Ismael Moreno, que estará con Oscar Estrada en punto de las 7:30. No se despegue de nuestra señal. Muchas gracias. Feliz día para todos nuestros televidentes, Carlos. Feliz día para usted.